En la última oportunidad habíamos comentado el tema de las conmociones, que en realidad esas conmociones se manifiestan en cada conciencia o núcleo como crisis. Estas enseñanzas apuntan a la unidad, por supuesto, porque el que avanza firmemente, realmente, porque muchos creen que avanzan y no avanzan, van a luchar por la unificación de lo que llamamos grupos. Nosotros decimos en los trabajos espirituales campos de fuerzas, que están dentro de la humanidad. Y también habíamos comentado que esto es válido, vinculado a las células individuales y a los átomos del ser humano. Y que cuando un ser humano vuelve a la vida de la tercera dimensión, las células y los átomos de los cuerpos de manifestación también encarnan. Y el alma humana es responsable de estas vidas y debe proveerles las condiciones apropiadas para que avancen también por su sendero hacia la perfección. Habíamos comentado también que el sistema solar tiene un núcleo inteligente, que es el logo solar, el cual se encarga de todo lo que ocurre dentro de un sistema. Y así hemos hablado entonces de la voluntad cósmica, de ese hágase divino, de aquello que nosotros conocemos como la manifestación de la vida una, aquella voluntad que simplemente los humanos conocen con el nombre de Dios. En realidad, a medida que se avanza en el plano mental superior, comenzamos a hablar de logos, núcleos cósmicos, imán cósmico y demás, y le damos una tonalidad mucho más lógica dentro de lo que es la espiritualidad. Y nos vamos dando cuenta que a medida que crecemos, no es introducirnos en el laberinto del intelecto, sino que cada vez que crecemos realmente, nos damos cuenta que nos acercamos más al espíritu, a aquello que es el aspecto también de los otros valores, de lo que es la Trinidad, como es el Espíritu Santo. Generalmente en el trabajo intelectual de los grandes movimientos esotéricos, nos olvidamos del lado del espíritu, entonces nos introducimos en los laberintos de la mente y entramos en la ilusión, creemos que el conocimiento nos va liberando totalmente, y no es así, sino que cuando realmente desarrollamos esa condición crística para este sistema de universo que tanto se necesita, vamos captando que el trabajo es en esa Trinidad, Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo. Estamos hablando de que el empeño verdadero también es un esfuerzo consciente para armonizarse con las corrientes magnéticas de ese imán cósmico, con lo que llamamos ese centro, ese imán, es esa fuerza poderosa, esa gran fuerza que, repito, nosotros consideramos como deidad y que tenemos que estar en sintonía. Al estar en sintonía, también vamos a ir logrando salud, vamos a ir logrando esa fuerza en esa sintonía. Entonces, ya la enfermedad que nos puede alcanzar es la anterior, cuando estábamos desarmonizados con esa fuente. Justamente cuando tratamos las terapias de la nueva era o los problemas de salud, hablamos de la armonía del ser. Esa armonía del ser es centralizarse con la fuente. Ese imán cósmico es la fuente, o una de las fuentes de aquello que viene, y que nosotros seres humanos necesitamos esa vida de esa fuente y nutrirnos de esa fuente. Cuando el ser humano no está en sintonía con esa fuente, de la cual parte de esa fuente está dentro de su ser, entramos en desajustes.
Esto es lo que cuesta tanto que se capte. Muchos creen que lo captan y que lo entienden, pero siguen, no se dan cuenta todavía de sus realmente falencias y de sus problemas. Por eso cuando esa conciencia del ser humano se va desarrollando y se va sintonizando, y su sensibilidad a las atracciones magnéticas de ese imán cósmico aumenta, la chispa se sincroniza con la corriente del imán cósmico. Y cuando más elevado sea el plano, mayor es la fuerza de atracción entre aquello que llamamos la chispa humana y ese centro, ese imán cósmico. El mismo proceso es de aplicación para muchas cosas, no solamente del lado individual, sino para grupos, naciones y toda la raza humana. Nosotros sabemos que las grandes corrientes de energía tienen mucho que ver desde el lado cósmico en el fundamento de buenos gobiernos para la Tierra. Nosotros sabemos que los gobiernos humanos no son los gobiernos de esas corrientes cósmicas para sus naciones. Se nos dice que si los ojos humanos pudieran abrirse solo una vez para ver los rayos del imán cósmico, se horrorizarían al advertir cuánto fue lo que no lograron aceptar. Es decir, mucha gente que deja la vida física se da cuenta de muchas cosas que no pudo hacer, por ejemplo. Y todos los espíritus que son atraídos dentro del campo espiral del núcleo cósmico parecen partículas de polvo en un rayo de luz. Incluso los mundos y los sistemas solares parecen partículas de polvo, como partículas en eterno movimiento que atraviesan las diminutas espiras de las energías magnéticas del imán cósmico. Eso lo vemos en las formaciones de las galaxias. Tenemos que hablar de algo inconmensurable, esa gran computadora, esa fuerza que se manifiesta y desde el lado espiritual como Dios Padre Madre celestial, cuando se manifiesta en los mundos materiales y parcialmente materiales. Venimos de ese absoluto, y de ese absoluto también que es un imán cósmico, y que vamos pasando por los otros estados, también de grandes fuerzas y de grandes núcleos, y toda forma humana debe estar en sintonía con esa fuerza. Estábamos tratando lo de las conmociones, y en alguna medida eso significa crisis. Cuando hablamos de crisis, la gente piensa en hechos desagradables y dolorosos que ocurren en la vida diaria. Pero hasta que nosotros no lo aclaremos, no entremos en la comprensión, nos damos cuenta que las crisis se van formando consiste en hacernos saber que estamos a punto de quedarnos dormidos y que debemos hacer un esfuerzo para despertar. Toda crisis que aparece en cada situación humana es avanzar por el sendero que conduce hacia la liberación, hacia lo que los más capacitados en entendimiento hablan de perfección. Toda forma humana, planetaria y solar es, en su propio nivel, una diminuta espiral dentro de la espiral mayor del imán cósmico. La máxima oportunidad para el espíritu humano es ser parte de las corrientes que se desplazan hacia adelante y pertenecen a las espiras mayores del imán cósmico. Cuando el alma está en sintonía y coopera con esa guía interior, la luz de esta alma va aumentando. Entonces, la corriente de vida coopera con las fuerzas positivas, creativas y constructivas, y también va pensando en función planetaria, más allá de en función de una nación. Nosotros cuando hablamos de nación, lo sintonizamos enseguida con el aspecto de lo que es lo que vemos en la pantalla de la vida, pero eso es mucho más. Tenemos que hablar en función de una conciencia planetaria. Por supuesto que tiene sus puntos así de tipo concreto, pero que en el fondo tenemos que ir estirando y desarrollando esa mente para pasar a esa mente espiritual que también tiene su lógica y que sabe aceptar hasta dónde puede llegar una tercera dimensión
y hasta dónde puede sintonizarse con la entropía o desorden. Entonces, tenemos que entender que la razón de lo que estamos tratando es que la corriente vida-persona, cuando se pone en sintonía, empieza a responder a esa difusión de energía y a través de su respuesta empieza a ahondar en espiritualidad y expandir su conciencia. Las crisis se forman, según los maestros, primero en el plano mental. Luego descienden a los planos emocional y físico. Podemos ahondar nuestro conocimiento de la vida humana si tratamos de ver que todas las crisis exteriores son manifestaciones de las crisis que ocurren dentro del reino de las energías sutiles, en los planos mental, astral, etérico, del planeta o del ser humano. Es decir, que todo lo que aparece en la pantalla de la vida o lo que se manifiesta exteriormente ocurren primero en los planos sutiles. Y la formación de estas crisis se cumplen a través del mecanismo, según los maestros, del mecanismo mental, donde hay fuerzas conflictivas que son convertidas lentamente en patrones por las formas de pensamiento existentes, proyectándoselas en el plano astral. Las fuerzas astrales rodean entonces a la forma de pensamiento y la cargan con todos los hechizos y emociones. Y estas formas astrales mentales descienden en el plano etérico, en el que plasman un sistema que por su fuerza electromagnética orquesta el hecho futuro, atrayendo a todos los actores y elementos necesarios para que ese hecho se cumpla, o sea, la crisis. Y si a esta la observamos desde ese punto de vista, vamos a notar las causas de un hecho y no caeremos en las trampas de los resultados y los efectos. Tan pronto vemos las causas de un hecho, tenemos mejores posibilidades de resolver los problemas creados por la crisis. Y de esa manera de resolverla con fines constructivos. Así como un ser humano tiene también su núcleo, de igual modo una crisis o un acontecimiento tiene un núcleo formado por fuerzas en conflicto. Si vemos las causas, podemos hasta cierto punto separar las fuerzas opuestas que se hallan en el núcleo y ganar bastante tiempo como para contemplar y hallar una mejor solución que pueda usar a ambas fuerzas con una finalidad constructiva. De manera que decimos que hay un avance multiplicado hacia la perfección en lo que concierne a nuestra vida planetaria. El primer punto es el de un átomo o una célula que trata de llegar a la función suprema de un organismo. Esa es cómo se van desarrollando y evolucionando las formas. Luego está el sendero de un hombre que trata de llegar a una posición también en lo humano dentro de la sociedad. Y a continuación están los grupos de personas que avanzan y llegan, entre comillas, a un nivel superior a fin de poder tener mayor influencia sobre una nación. Las naciones avanzan para llegar a un nivel en el que pueden ocupar mayores posiciones en la conducción mundial. La humanidad, al ser un centro mundial, avanza a través de las inspiraciones provenientes de su núcleo y se convierten en un puente entre el planeta y el sistema solar. Todas las formas vivas parecen eslabones de una cadena que se proyecta hacia adelante y se extiende desde el átomo hasta la galaxia. Es gratificable tratar de descubrir nuestra ubicación en una cadena que está formada realmente por diversos estados de conciencia. Cuando nosotros hablamos de valores cósmicos, entre los primeros valores cósmicos, hablamos de la humildad, que la humildad es una parte de la percepción de nuestra ubicación en esta cadena. A lo que quisiera hacer una reflexión, que cuando avanzamos en el conocimiento espiritual nos olvidamos de estos aspectos espirituales, nos olvidamos del aspecto de aquello que es la Trinidad, Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo, y nos olvidamos de esas expresiones de la vida crística en la cual la humildad juega un papel en contra de lo que es de repente
la vanidad y la soberbia, que traen tantos problemas y evitan muchas veces el avance hacia estados de conciencia mayores. Algunas personas pueden estar miles de años o vidas delante de nosotros, y nosotros tal vez estemos delante de otras personas. Pero la humildad es la aptitud para determinar nuestra correspondiente posición en la cadena. Ustedes saben que a partir del año 92, 93, hicimos un trabajo sobre los valores cósmicos y habíamos ubicado entre los 15 valores aproximadamente este punto que se llama humildad, después de haber pasado por el amor, fraternidad y otros elementos que conjugan esos valores cósmicos. Pero muchas veces nos olvidamos de que la humildad a través de los tiempos fue desapareciendo de la raza humana cuando el ser humano fue cayendo de la gracia y avanzó a través de estructuras mentales, perdiendo incluso su identidad divina. Y al perder su identidad divina, el ser, la corriente de vida, perdió el conocimiento de aquellas leyes y se intelectualizó en el conocimiento, olvidándose de esto que estamos tratando, que la humildad nos va a poner en el punto justo de la cadena. Y nosotros muchas veces creemos y no valoramos a ciertas personas precisamente porque son simples y no les damos valor. Entonces aplaudimos a la persona intelectual que muchas veces irradia no desde su corazón, sino desde su mente y de sus estructuras, y son personas que en el fondo están buscando gloria personal y tienen, digamos, una conciencia no muy brillante, y bueno, y como las otras estructuras del mundo están en sintonía, muchas veces se desestima a la persona humilde y se aplaude a la persona soberbia. La crisis nos hace reflexionar en todo esto y nos pone, a veces, pasada esta crisis, en movimiento ascendente. Y ayuda a todos las crisis de los que son reflexivos a estas y se dan cuenta de lo que pudo haber pasado dentro de una conmoción. Dicen los maestros que el ser humano tiene dos aspectos: espíritu divino y el mecanismo del espíritu. Cuando el espíritu empieza a crecer y a expandirse, irradia belleza, bondad, justicia, alegría, libertad. Pero si el aspecto mecánico no puede expresar estos 5 principios, belleza, bondad, justicia, alegría y libertad, el guía interior emite una conmoción para despertar esa conciencia humana que está expresándose. Si una persona no expresa justicia realmente, no expresa bondad realmente y no expresa belleza, que no es el factor de la forma, es la riqueza del espíritu, es la riqueza de la benevolencia, es la riqueza de la gratuidad del alma, es la riqueza de la generosidad. Si la persona no expresa eso, automáticamente, tarde o temprano, se va a producir una crisis dentro de ese mecanismo del espíritu que no está respondiendo a la vida interior de esa alma superior. Y se produce esa crisis para que vaya este ser revertiendo esa situación y exprese estos principios. Y entonces en esta tarea empiezan las crisis entre el alma y sus vehículos. Los vehículos se depuran gradualmente con el trabajo que ustedes conocen en los planos físico, emocional y mental. Es decir, no hay purificación si no hay trabajo espiritual. No hay purificación si no se entra en los grupos de punta de la nueva era. Muchas veces hacemos servicio planetario, hacemos muchas cosas, pero no estamos haciendo trabajo de purificación. Es decir, es muy común ver a la gente despistada, muy común. Cada vez que recibimos una conmoción, vemos dónde estamos y qué somos. La aparición de las conmociones pueden aparecer de las siguientes maneras o en cualquiera de las siguientes formas. Primero, un accidente que nos hace pensar, una separación de alguien a quien amamos, una idea, una visión, un rayo de luz que ilumina nuestra mente.
o una percepción, una confrontación con nosotros mismos. Generalmente todas estas cosas aparecen en la vida de nosotros y producen conmoción, porque cuando una persona se mueve en el mundo de pensamientos o sentimientos y está en sintonía con esa conformidad de lo que está produciendo esa idea, esa visión, ese plano emocional o mental, y de repente se produce una fractura, se entra en conmoción. Pero después de esa conmoción, experimentamos una crisis que es igual a la intensidad de nuestras reacciones o respuestas ante ella. Sabemos que en el mundo, en este mundo generalmente, la gente está en hipnosis, lo hablamos muchas veces, y que las personas se convierten como en máquinas. No piensan en nada superior, tampoco ni siquiera en el nivel en que se encuentran. La expansión de la conciencia y el despertar solo son posibles mediante avance, mediante autotrascendencia. Si una persona duerme, por ejemplo, arriba de un árbol y otra duerme al pie de este, no hay diferencias en su dormir, ambas están dormidas. El papel de la crisis consiste en hacernos saber que estamos, repito, a punto de no avanzar, de quedarnos dormidos. Por eso hay tantas crisis en los grupos espirituales, que lo vamos a tratar en la próxima grabación, cómo se van produciendo, principalmente en los grupos espirituales y en la corriente de vida individual. Vamos a terminar diciendo que cierto avance alcanzó el cuerpo humano. No puede responder a las energías, pero alcanzó un grado de perfección relativo. No podemos decir que alcanzó un grado de perfección absoluta, porque nuestros vehículos no están en condiciones de soportar las nuevas vibraciones y las nuevas energías. Esto lo tenemos que decir porque hay errores también en las apreciaciones de algunos excelentes discípulos de los maestros que consideran que el cuerpo humano alcanzó una etapa de perfección. No es así. Alcanzó una relativa etapa de crecimiento, pero no alcanzó una etapa totalmente ideal para poder soportar el fuego cósmico y entrar en estos valores docenarios que son tan importantes para el cambio. Habíamos hablado en aquellos años de que hay una ley, la ley de evolución y progreso. Esta ley también tiene el nombre de la ley de evolución consciente y que opera a través de la conciencia humana. Ustedes ven cómo se va interligando el conocimiento. Quienes quieren superar la evolución humana y entrar en la evolución divina, o sea, la que debe ser, si les gusta superhumana, debemos seguir el sendero de evolución espiritual consciente. No hay otro camino. Esta evolución consciente lucha contra ciertas formas sutiles de lo que podríamos llamar psiquismo construido por la persona durante su evolución mecánica. Cuando el hombre llega a un altísimo estado de conciencia, debe usar la energía y el tiempo para desaprender cosas que aprendió en el sendero de la evolución mecánica y que estructuró su mente. ¿Por qué tenemos conflictos y problemas políticos, sociales? Porque el hombre entró en Harvard, aniquilamiento del cerebro, al tener un mecanismo de no trascendencia. Todas las crisis, las muertes y accidentes, todos los que se trituran en las madrugadas, a la salida de determinados lugares, y es solamente parte de ese aniquilamiento. No hay reflexión, no hay aquietamiento, no hay armonización en los seres. Los seres viven una vida prácticamente sedentaria, agresiva, plagados de ansiedad y de tendencias contrarias. Y ahí se produce el aniquilamiento del cerebro. Después lamentamos la muerte de jóvenes, muy jóvenes, porque no hay cultura espiritual que sugiere aquietamiento, replanteo, armonizaciones, en fin, una suerte de parámetros que los seres no realizan, y no tenemos una cultura en las instituciones educacionales en este sentido. Muchos creen que la evolución que tienen es verdadera y real. Sin embargo, estamos en la zona de conciencia de error, como lo hemos manifestado permanentemente en las grabaciones. Solamente cuando entramos en estados superiores de conciencia, advertimos que la mayor parte de lo que sabemos deberá disolverse, si queremos ver la verdad. ¿Cuántas veces dijimos que lo que ofrece
la sociedad alrededor del año 2000 en el 98% es una sociedad errada, fundamentalmente en conceptos sociológicos, psicológicos y sociales. De repente podemos tener, en algunos aspectos y muy limitados de ciencias concretas, algún tipo de verdad, pero sin considerar la conciencia interior de la materia. Para que ustedes vean, entonces, en dónde nos encontramos. En la etapa actual de nuestra evolución tendremos muchas dificultades para aceptar lo antedicho. Es decir, no nosotros, los seres espirituales, sino la gente, porque se opina que todo lo que se conoce es la verdad, que todo lo que es palpable y demostrable es verdad. Pero es una verdad relativa cuando hablamos de supradimensiones, de planos y subplanos, y que es una verdad relativa a una determinada parte de la historia, a un determinado plano y a un momento. Y hoy en día las verdades mueren en 5 años, a veces mueren en 3 días. Y hay muchas cosas del mundo que mueren, que de repente son pecados y un gobierno establece ese pecado y ya no es pecado. Se pueden dar ejemplos. Estoy a su disposición para los ejemplos. Pero les quiero decir que esto es así. Lo mismo ocurre con cualquier elemento que inventa la ciencia. Grandes páginas, la panacea, y al mes ese elemento no sirve más. Pero cuando nosotros conocemos acerca de la vida verdadera, cuando nosotros trascendemos los 5 sentidos, cuando pensamos en función galáctica, entonces nos vamos a dar cuenta, cuando nos manifestamos en magnitud infinita, nos daremos cuenta que no meramente somos un microcosmos, sino que somos trascendentes, que tenemos una evolución cósmica. Y cuando podamos usar el instrumento que nos dio la vida, como es el cerebro, en un gran porcentaje, y utilizarlo con la lógica espiritual, entonces no vamos a necesitar de tantas computadoras, aparatos de televisión y elementos, sino que nos moveremos como se mueven los maestros, en una libertad total. Y ahora si necesitamos todos estos elementos, es justamente porque no hemos desarrollado todos esos valores que teníamos cuando caminábamos con los ángeles y los maestros, es decir, levitábamos, dominábamos el pensamiento de mente a mente, teníamos clarividencia, clariaudiencia, poderes creativos, vivíamos en una sociedad sin enfermos, vivíamos sin necesidad de los elementos con los cuales contamos. Como la sociedad se complicó por esa evolución mecánica de las estructuras, fuimos creando una verdad parcial e irreal, es decir, después le fuimos dando consistencia. Pero cuando nos damos cuenta de que tenemos una evolución trascendente, supradimensional, cuando hablamos de cuarta, quinta dimensión, cuando hablamos de que tenemos que trascender el plano, nos vamos dando cuenta de que tenemos que desandar parte de lo andado y solo tomar el hilo del pasado. Entonces ya le daremos al pasado la justa medida, ese hilo de unión, de luz, y no como ahora que el pasado aparece como una panacea y la gente se estructura todavía en querer buscar de ese baúl del pasado aquellas perlas que fueron relativas. Hoy tenemos que mirar hacia adelante y romper esas estructuras para poder entrar en una evolución realmente consciente y estar en sintonía con eso que estamos tratando hoy, que es estos núcleos, estos centros de luz, estas grandes inteligencias para llegar a esa inteligencia.